mayor estabilidad en una corona o en un ño. Entonces, cuanto más larga y cuanto más ancha la propagación, mayor es la estabilidad. También hemos hablado sobre la rigidez estructural. Rígido, duro, quiere decir la estructura. Aquí quiere decir la estructura, estamos hablando de la corona protésica, ¿no? Que tiene que tener un grosor adecuado para que no se rompa, no se fracture, no se perfore, no se deforme. Entonces, esta rigidez estructural va a depender de qué material vas a hacer la corona y del tipo de corona que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que básicamente hacemos coronas de metal, de plástico y de vidrio. Entonces, cada diferente material tiene un espesor adecuado, ¿no? Y decíamos metal de 0,5 a 1, si es plástico 1, porcelana es 2, y cuando es combinada 1,5. Entonces, si nosotros no respetamos este grosor adecuado de la corona protésica, pues vamos a fracasar. Y también hablamos sobre la integridad marginal como un elemento importante. Y aquí tocábamos todo lo que es la terminación cervical, la extensión de la terminación cervical y los diversos tipos de terminación cervical. Esto ya hemos llegado, ¿no? Que son los principios vitales. Dentro de los principios biológicos, estamos con vida, pues nosotros siempre estudiamos dos aspectos en los principios biológicos. Primero, la preservación del órgano pulpar como algo importante y fundamental, porque la pulpa es el elemento que le va a dar vitalidad, le va a dar vida a la corona. Y siempre tenemos que mantener y tomar en cuenta para realizar un tallado, pues la pulpa, ¿no? Si va a involucrar la pulpa, y decíamos que necesariamente tendríamos que tallar el filo de cuchillo para no involucrar, porque es mucho más importante mantener la vitalidad, por eso se habla de preservación del órgano pulpar. Otro elemento importante, pues están los tejidos periodontales, los tejidos gingivales, que también tenemos que preservar la salud de estos otros elementos, porque si no tenemos salud periodontal, gingival, nunca vamos a lograr el tercer principio, que serían los principios estéticos. Si las encías no son saludables, entonces no vamos a lograr el principio estético. Entonces siempre tenemos que verificar cómo están los tejidos gingivales, periodontales, si hay ensanchamiento del periodonto, si es necesario hacer endodoncia o primero que pase a periodoncia y resolver los problemas para preservar la salud del periodonto y de la encía. El tercer principio son los principios estéticos, que aquí más o menos vendría por la satisfacción del paciente, ¿no? Siempre el paciente prefiere lo estético, hasta pesa más en relación incluso a lo funcional. Siempre le interesa que las coronas o las prótesis que hagamos pues sean lo más estético posible. Y dentro de estos principios estéticos, ¿cómo logras la estética? Principalmente con el color, hablando de color. Por eso que tenemos que tener un buen colorímetro, tomarnos un tiempo necesario para poder escoger muy bien el color. El tamaño también es importante, la forma, ¿no? La posición, que esté bien alineado. Si bien tamaño, forma, posición, textura son principios estéticos más fáciles de lograr, pero hay que ser bien detallistas para que tanto la forma, su posición, el tamaño, la textura sean lo más adecuado, lo más estético posible, para que el muñón y la corona pues entren en alineación y logres una armonía, y al lograr una armonía vas a lograr esto. También es importante para poder hacer trabajos estéticos con tonos gingivales. No, aquí vamos a referirnos a todo lo que es la terminación cervical. Y hemos dicho que principalmente
la extensión subgingival, la que está dentro de la encía, es lo que nos va a dar más estética. Por lo tanto, tenemos que trabajar siempre con extensiones subgingivales usando el tipo de, de terminación, ya sea hombro, hombro biselado, chanfle suave o filo de cuchillo, es porque cada corona tiene un tipo de terminación cervical. Entonces, la extensión siempre va a ser subgingival y vas a escoger un tipo de terminación cervical que ya es adecuada para cada corona. Y definitivamente la salud periodontal y gingival pues es muy importante, ¿no? Porque si las encías no están saludables, cualquier que experimente hipertrofias, sangrados, inflamaciones, es imposible lograr aspectos estéticos en esas condiciones periodontales y gingivales. Por lo tanto, son varios los principios estéticos, pero como les digo, el más importante es lograr el color. Cuando uno logra el mismo tono, el mismo color, entonces va a pasar desapercibido tal vez estas otras que son mucho más fáciles de lograr, ¿no? Y si tú ves que existen inflamaciones, cualquier problema gingival, pues lo primero que tienes que hacer es recurrir a la periodoncia y después ejecutarás tu corona. En cuanto al tallado, hemos dicho que hay muchas técnicas de tallado y hay, por ejemplo, la técnica de la silueta, como están viendo en esta diapositiva, donde se talla la mitad de la pieza y queda una silueta. Y luego debe ser reproducida la otra mitad de la silueta que has creado. ¿No? Esa es una técnica, claro. Otra técnica de control de bajo relieve o de bajo relieve es que vas tallando porciones y se va produciendo relieves y vas desgastando poco a poco los relieves hasta que obtengas tu unión definitiva. Y la técnica que yo les he enseñado para que ustedes puedan tallar es la técnica del trazado gráfico. Técnica es una forma, una manera de realizar con la que utilizábamos un lápiz de grafito para poder realizar tus desgastes. Es bueno utilizar o tener siempre un lápiz, porque a veces facilita, puedes marcar, te ayuda como una guía, pero no es necesario eh, hacer todas esas líneas o esas marcas que hemos hecho en el preclínico, porque es un inicio, tienes que aprender así minuciosamente. Pero ya cuando haces un unión y en boca también puedes marcar los lugares de desgaste. El elemento más importante, el elemento fundamental para las preparaciones, siempre van a ser las fresas, ¿no? Uno, porque ya vienen calibradas en diámetro, generalmente pues gastamos por lo general 1 milímetro. Pues casi todas nuestras fresas vienen ya calibradas con 1 milímetro y sobre todo, aparte de estar calibradas, también vienen calibradas en los grados de conocidad que se requiere. Toda preparación requiere un ligero grado de conocidad, 3 inicial, 3 en distal, o sea, serían 6 grados de conocidad permitida. Y nuestras fresas que ya están diseñadas para prótesis fija, pues ya vienen con estos 2 grados de conocidad. Por lo tanto, si quieres que te salga bien un tratamiento, debes usar, como decía la técnica del trazado grafítico, son 2 requisitos que se requieren para utilizar la técnica del trazado grafítico. Y el primero decía que es contar con el instrumental y el material adecuado. Y necesariamente tienes que contar con el elemento más importante en la preparación del vino, que son las fresas, ¿no? Porque vienen calibradas, como les he dicho, y cada fresa es de que
sirve para algún trabajo en específico y no se le puede utilizar en otros, para hacer otros desgastes, porque cada fresa también es específica para realizar un tipo de trabajo. Las troncocónicas de punta redonda siempre van a ser chanfro suave o chanfro profundo. Y la punta es plana, siempre vas a hacer hombros, ¿no? Entonces, la punta también te lo hace la forma. ¿Quién hace la terminación cervical? Hacer la punta de la fresa. Y tú solo tienes dos opciones. Tú usas punta redonda o usas punta plana. Entonces, o haces chanfros o haces hombros. Como están en tercero, yo les he enseñado específicamente a usar chanfros, porque el chanfro suave y profundo sirve para cualquier tipo de corona, sea corona de porcelana, metal porcelana, vino, chanfro, todo lo que estamos haciendo. Porque al final solamente es cambiar la fresa por la punta, ¿no? Es lo único. Lo que sí tienen que saber bien son las formas de terminación o tipos de terminación cervical, ¿no? Y si es hombro puro, siempre hemos dicho que es mejor hombro también. Y solo es cambiar la fresa en el tallado y la cantidad de desgaste que te va a ayudar a hacer, pues si es metálica. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, cada material tiene un grosor específico. Nosotros prácticamente hacemos uso de estas tres fresas. Siempre son de diamante porque generalmente estamos desgastando 1 milímetro de tejido y el esmalte pues tiene este grosor. Usamos las fresas flamas generalmente para la cara palatina, pero para la cara con punta. Luego utilizamos las fresas en punta de lápiz, que también eran preguntas de examen, ¿verdad? Que nos servían, ¿para qué nos sirve? Para romper el punto de contacto. ¿Cuándo decimos que hemos roto el punto de contacto? Cuando veas el sí. Entonces, es fácil que ustedes se den cuenta si han roto bien los puntos de contacto, porque tienen que ver el sí. Mientras no vean el sí, ustedes tienen que seguir bajando hasta que quede visible la encía. Y la fresa con la que casi todos los trabajos, todo nuestro trabajo que realizamos en el mundo, va a ser la fresa de diamante troncocol. Y como les digo, con chamfer suave y profundo, ustedes pueden hacer cualquier tipo de corona. Ahora, las fresas, como están viendo, vienen con de colores, como en el tallo. En el cuello de la fresa aquí azul, amarillo, blanco. Es igualito que en endodoncia las limas, que vienen de color blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro, que nos están indicando que el grosor de la fresa o los granos de las fresas son más finos y van engrosando hasta llegar al medio. Y las fresas que no tienen color, como estas, que la mayoría de nuestras fresas no tienen color, quiere decir que son verdes de grano medio, que es casi todos nuestros tratamientos, resinas, amalgamas, preparación de muñones, todo hacemos con grano mediano. Entonces, tiene que también trabajar con fresas de grano mediano para que les salga bien sus preparaciones. Como dice, contar con el instrumental y el material adecuado. Pues si no usas material adecuado, entonces es muy difícil de que también tu preparación sea perfecta. Y el otro elemento importante según esta técnica, decía, es imagen de la preparación. Y yo les decía que, a ver, imaginen a su mamá, imaginen a su papá, inmediatamente en el cerebro se nos forma, podemos ver, ¿verdad? Y esta imagen de la preparación solo se forma si tú realmente conoces a algo mucho. Pues cuando uno dice metálica, tiene que ver el unión. Por eso es que sus álbumes que están haciendo, lo primero son a los que ya han hecho también, que de aquí
les voy a dar 2 semanas más para que entreguen sus álbumes, ¿no? Vayan a reforzar bien lo que es imagen de la preparación. Metallica, Wilmer, Jacket, son ustedes, cuando yo menciono cada una de estas coronas, se tiene que formar imagen de la preparación, cómo tiene que ser preparado. Pues si tú eres capaz de que se te forme esta imagen, quiere decir que tú sabes y como sabes, puedes reproducir en la boca del paciente. Y si no se te forma imagen de la preparación, pues con la ayuda del álbum vas a ir formando, vas a ir viendo y se tiene que ir formando lo que es imagen de las preparaciones. Ahora, en esta técnica solamente nos enseña a cómo debe ser el tallado en piezas posteriores y cómo se talla piezas posteriores. Porque entre las diferentes coronas, ustedes han visto, varían un poco, por lo tanto esta técnica les resume y solo te indica cómo se talla piezas posteriores y cómo debes tallar piezas anteriores. Y cuando realizamos el tallado de las piezas posteriores, tenemos 6 pasos que tenemos que hacer. No pueden olvidarse ningún paso. He visto que la mayoría se está olvidando de realizar biselado y retoques en la terminación cervical, ¿no? Y el primer desgaste lo realizamos en la cruzal, segundo desgaste en vestibular, tercer desgaste en palatino lingual, cuarto desgaste en inicial distal, quinto biselado, no se pueden olvidar, sexto retoques y pulido. Esos son los pasos que se siguen para tallar. Mejor si uno es ordenado para que todo salga perfectamente. Así, entonces, primer paso, desgaste cruzal. Segundo, tercero, quinto, yo estoy viendo que ustedes se están olvidando de realizar los biselados y los retoques. Ahora, vamos a ver, esto ya para recordarles un poco, porque yo sé que ya saben tallar, están tallando, pero es necesario siempre retroalimentar y volver a explicar tal vez un poquito para que sus tallados mejoren en cuanto a sus preparaciones ya en la cavidad oral. El primer desgaste lo tienen que hacer en el cruzal y cuando desgastamos el cruzal lo hacemos en 2 etapas, ¿verdad? Una primera etapa donde se desgastan todas las cúspides de la persona cruzal. 1, 2, 3, 4, 5. No es una pieza molar inferior. Entonces el primer desgaste lo van a realizar a nivel de todas las cúspides. Y el segundo desgaste solo a nivel de cúspides funcionales, vestibulares para las inferiores, palatinas para las superiores. No se pueden olvidar de hacer también estos segundos desgastes. Entonces con la fresa siempre es bueno marcar la profundidad, como están viendo aquí. ¿Por qué? Porque estoy segura, si meto toda la fresa, estoy segura de que estoy desgastando en 1 milímetro positivo. Entonces ya no es necesario hacer tantas líneas de orientación, bastaría con una sola para saber la profundidad a la cual tienes que desgastar toda la superficie oclusal. El desgaste oclusal, el segundo desgaste también tienen que hacerlo, ya es menor este desgaste de las cúspides funcionales. El 0,5 tiene que aumentar un poco más la cantidad de desgaste a nivel de las cúspides funcionales. Vestibulares para las inferiores, palatinas para las superiores. Esto no se puede olvidar y van a marcar y después realizan ese desgaste en esa superficie. Muchas veces para verificar que nuestro desgaste en el cruzal es correcto, como están viendo en esta diapositiva, puedes usar una lámina de cera rosa y colocas en la cavidad oral, pides que muerda el paciente y si sale, como están viendo aquí, amarillo, amarillo se ve, es porque
ha ocluido entre el superior y el inferior. ¿Qué quiere decir? Que aquí necesitas en estos puntos hacer mayor cantidad de desgaste. No hay desgaste. A veces es complicado cuando es sector posterior, una pieza 17, 18, ver, ¿no? A veces dificulta ver si realmente todo el desgaste macrosal es correcto. Entonces, en estos casos, donde por la posición de la pieza que es muy posterior, a veces es difícil ver la parte del palatino, por ejemplo, entonces puedes colocar, como están viendo aquí, esta cera rosa, le pides al paciente que muerda y si salen estas, quiere decir que ha entrado en contacto, por lo tanto, no hay buen desgaste. Entonces, ¿qué puedes hacer? Volver a colocar ese pedazo de cera en la cavidad oral y con un lápiz pintar la parte amarilla, que es donde se ha perforado, porque están checando superior con inferior. No se olviden que cuando nosotros hacemos coronas, creamos espacios en todas las superficies. Creamos espacio en oclusal, creamos espacio en vestibular, en palatino, igual, inicial y distal. Tiene que haber espacio, esa es la finalidad. ¿Para qué? Para que este espacio sea ocupado por la corona. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos lugares no hay espacio. Entonces, vuelves a colocar en la boca con un lápiz, pintas exactamente el lugar y desgastas solo ese nivel. Nuevamente haces una prueba y tendría que salir sin ninguna perforación y ahí quiere decir que tú tienes el espacio. ¿Por qué usamos la lámina rosada? Porque también tiene 1 milímetro, lo cual nos ayuda a determinar que esa cantidad de desgaste fue adecuada, ¿no? Entonces debe salir sin ninguna perforación. Luego pasamos al segundo desgaste, que es la cara vestibular. En la cara vestibular, pues puedes hacerte igual también un solo surco de orientación, metiendo toda la fresa para desgastar el 1 milímetro que se requiere. El tercer desgaste, que es el palatino o lingual, pues por ser la superficie posterior idéntica a la vestibular, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Siempre es bueno tallarse un surco de referencia, de profundidad, para desgastar y estar seguro de que hemos logrado el 1 milímetro de desgaste. Y nos tendría que quedar esta imagen con dos aletitas que corresponderían a la superficie mesial y distal. Y ahí entraríamos entonces al cuarto desgaste, que corresponde a mesial y distal. Por ser las superficies idénticas, pues el cuarto desgaste, lo mismo que haces en mesial, lo vas a hacer en distal. Aquí utilizamos dos fresas, la punta del lápiz, donde tenemos que romper el punto de contacto desde oclusal hasta cervical, recto, completamente recto, porque es difícil separar. Una vez que has logrado ver la encía y que has roto el punto de contacto, tienes que volver a la fresa de inicio y ya no es recto, sino que tiene que girar la fresa hacia el vestibular, palatino y lingual para conformar la misma anatomía que tenía la pieza. Con este cuarto desgaste hemos terminado prácticamente toda la preparación. Y cuando hemos hecho todos los desgastes, pues quedan puntas o ángulos agudos. Por lo tanto, el quinto desgaste que es importante es el biselado. En piezas posteriores es en todo este borde, el borde cabo superficial de la pieza. Debe ser biselado, debe ser redondeado, no debe quedar en puntas porque si no se puede fracturar el muñón. Finalmente, siempre tenemos que hacer los retoques. Cervical debe retocarse siempre, tiene que ser nítido y claro para que demos un margen protésico de acabado, así el protesista sabe dónde ha terminado tu preparación y va a sellar herméticamente, que es a nivel cervical, que es la parte
crítica de una preparación a nivel cervical, porque es el único lugar abierto que queda, por el único lugar que puede fracasar tu corona si no cierra herméticamente. Por eso es tan importante que realices este retoque a nivel cervical para que el protecista, al darle un límite protésico de preparación, el protecista va a saber dónde va a terminar la corona y dónde va a realizar este sellado hermético para que la saliva, fluidos, comida no ingrese por dentro de la corona. Ustedes van a ver que hay coronas que cambian de color, es porque no han logrado un sellado hermético y por lo tanto, pues va a cambiar de color con rapidez tu corona. Y este sería el esquema ya de la corona terminada. Muchas veces incorporamos el surco medio vestibular. Generalmente cuando la pieza es corta, pequeña, debemos agregar retenciones adicionales. Y esta retención adicional tiene que ser lo más lejos posible de la pieza dental. Por lo tanto, el surco medio vestibular es el que más se utiliza para colocar estas retenciones adicionales. En cuanto a las piezas anteriores, pues también tenemos los mismos 6 desgastes que hacer. Un primer desgaste en incisal, un segundo desgaste en vestibular, un tercer desgaste en palatino lingual, cuarto desgaste inicial y distal, siempre biselado el quinto y el sexto, y retoques y pulir. El primer desgaste lo vamos a hacer en incisal, metemos una fresa, entonces estamos seguros de que como es 1 milímetro la fresa, estamos seguros de que estamos realizando el desgaste de 1 milímetro. Mantengan la forma que la pieza tiene. En la teoría dice que los incisivos tienen una inclinación de 45 grados, pero con el uso de la masticación y corte que hacemos con estas piezas, generalmente queda plano. Entonces ustedes mantienen esa forma que tenga la pieza dental. El segundo desgaste pasamos a vestibular, igual, miren aquí están haciendo los surcos de orientación, la fresa queda completamente adentro del tejido y luego puedes realizar el desgaste. Si quieres, puedes hacer 2, 3 o 1. Lo importante es que sepas la cantidad exacta de tejido que estás haciendo, porque no se olviden que el desgaste económico es el primer principio fundamental. Pero si tú metes una fresa y la fresa tiene 1 milímetro, estás seguro de que estás logrando 1 milímetro, ¿verdad? Entonces es importante trabajar siempre con surcos de orientación para controlar la cantidad de desgaste que estás haciendo. El tercer desgaste va a ser en palatino o lingual. Aquí sí es diferente porque las superficies anatómicamente son diferentes, ¿no? Están formadas por una parte convexa y una parte cónica. Entonces debemos también tallar las dos superficies de forma diferente. La parte convexa con la misma fresa con el tronco cónica de punta redonda, siguiendo la anatomía de la pieza dental. Y la parte cóncava, miren, todo lo que sea circular, redondo, porque es cóncavo, nos va a dar esa convexidad que se requiere. Pero la fresa flama se adapta perfectamente. Entonces mejor en cambio, si utilizas esta rueda, tienes que hacer varias veces, ir bajándola poco a poco. En cambio, la flama se adapta a toda la superficie cóncava y de uno desgastas todo el tejido. Entonces es mejor utilizar la flama, ¿no? Quieren utilizar otra fresa, pueden utilizar siempre y cuando tenga la forma cilíndrica o redonda. Pero yo les aconsejo que ustedes hagan este segundo desgaste con la flama porque
se adapta perfectamente la flama a la superficie térmica. Luego pasamos al cuarto desgaste, que es mesial y distal. Hacemos exactamente lo mismo. Igual se utilizan dos fresas, la punta del lápiz para romper el punto de contacto que va desde el incisal hasta el cervical, hasta que quede visible la encía. Una vez que queda visible, vuelves a tu fresa de inicio y ya vas a extenderte un poco hacia vestibular, un poco palatina, para darle la anatomía que le corresponde a esta superficie. Luego, el quinto desgaste que deben realizar a nivel de los ángulos externos que se van formando de la pieza, que no quede ángulo agudo, y hay que biselar las dos superficies, los extremos. Este extremo y este extremo tiene que ser redondeado, porque hemos dicho que todo lo que termina en punta se fractura con mayor facilidad. Por lo tanto, una masticación o un alimento duro puede hacer que se fracture la corona. Por eso es tan importante que siempre realicemos el biselado, el redondeado de nuestro menú. Retoque y pulido igual, siempre retocar la porción cervical, que nos dice que es la parte crítica de la preparación. ¿Verdad? Crítica porque ahí es donde se queda abierto, tiene que sellar, tiene que cerrar para que no se introduzca restos de alimento. Imagínense, puede producir carnes, puede avanzar por abajo, incluso hasta puede haber movilidad dentaria, pérdida de la pieza dental. Por eso es tan importante realizar siempre el retoque a nivel cervical, que sea nítido y claro para que así le des este límite protésico al protesista, ¿no? Y aquí un esquema ya de una pieza anterior terminada, ¿no? Donde hay que respetar las convergencias. No se olviden que converge hacia cervical y converge hacia incisal. Eso es importante. Ustedes y a veces tallan y lo aplanan o muy echado. No, tienen que, yo les he dicho que mantener esta convergencia es fácil, simplemente cuando van a llegar a cervical la fresa se para más y cuando van a llegar a incisal la fresa se va bajando, ¿no? Entonces la posición en la que trabajamos, la posición que nosotros le damos en el momento del desgaste para mantener las convergencias, ¿no? Y de esta misma preparación, bueno, hacemos aquí el doble desgaste en vestibular y ya tenemos la piel, ¿verdad? Todas las coronas son prácticamente iguales en su preparación, ¿no? Solamente que aquí, si quiero hacer una línea, hemos dicho que su característica principal es el doble desgaste en vestibular. Quiero hacer una porcelana pura, necesito 2 milímetros, entonces a esta preparación voy a desgastar una vez más y obtengo porcelana. Quiero hacer metal porcelana o metal plástico, el desgaste que necesito es 1.5. Es solo la cantidad de tejido que vas a desgastar, más o menos, y de ahí tienes todos los tipos de terminación cervical. Y con esto terminamos. Dice, tu tratamiento, tú tratando de ajustar una corona por primera vez, ¿cómo la sientes? ¿No? O sea, en realidad la primera vez siempre es más complicado, la primera vez estamos aprendiendo y obviamente vamos a ir fallando, pero ya con las siguientes coronas pues tienen que mejorar todos sus trabajos, ¿verdad? Esa es la finalidad. La primera vez tal vez no será perfecto, pero ya con la teoría que están haciendo, estamos avanzando los álbumes y sobre todo siempre repasando lo que tienen que hacer, pues van a lograr trabajos
bien estéticos y bonitos. ¿Alguna pregunta? Este tema es más sencillo, ¿verdad? Porque todos los conceptos ya los hemos visto, conocemos, y es más que todo para recordarles cómo tienen que ir mejorando sus tallados a partir de ahora. ¿Alguna pregunta? Doctora, Dime, Daniel. cuando, digamos, hacemos la apertura del conducto para hacer un perno, ¿Ya? para poner un provisorio, ¿con qué cemento lo vamos a poner? Siempre como cemento provisorio, siempre van a utilizar el picar, siempre. Ya. Porque si cementan con otro, va a ser difícil retirar, no se podría retirar también. Entonces, cualquier provisorio se cementa con bicar. O si te compras un cemento provisorio específico, pero no es importante comprarse un cemento específico para provisorios. El vical es perfecto y además es muy bueno el vical porque es el único material comprobado científicamente de que produce algo de regeneración del tejido dental. Entonces, siempre usen Vical, es mi recomendación. Hacen amalgamas, resinas, cualquier tratamiento, pongan como primera base el Vical, porque es el único material científicamente comprobado que produce alguna regeneración del tejido. Cuando ustedes hagan coronas, preparen muñón